Tenemos aquí ahora a Alberto Campano, que es el ponente que va a abrir las jornadas. Esta primera ponencia va a ser sobre el Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, Historia de una idea. Alberto Campano es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid. Es conservador y miembro del personal del Museo Nacional de Escultura. Es responsable de la sección de reproducciones artísticas del Museo Nacional. Es también responsable del Departamento de Conservación Preventiva. Nos va a hablar de la colección de reproducciones, no solo como un conjunto de piezas, sino también como una idea de la recuperación de la antigüedad y cómo las piezas nos van a ayudar a dar a conocer a la gente pues esas piezas, esas obras que la gente pues no puede ir a visitar en su lugar, ¿vale? El Museo Nacional de Reproducciones Artísticas dejó de ser museo en sí en el 2011, de ser museo como tal, y pasó a englobarse dentro del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Bueno, os dejo con Alberto. Va a ser una ponencia, yo creo que muy interesante, así que prestar atención, ¿vale? Esto funciona ya, sí. ¿Se me escucha bien? Estupendo. Bueno, buenos días y muchas gracias por sus amables palabras. Un poco impresionado por este espacio tan magnífico que tienen aquí. Me gustaría comenzar mi intervención en este encuentro, el cuarto de los aquí dedicados a conservación y restauración, agradeciendo a sus organizadores y patronos, el Museo de Pontevedra, la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Galicia y la Diputación de Pontevedra, la confianza en mí depositada que me ha permitido venir a presentarles el ayer, el hoy y un pequeño atisbo. ¿Puedo hacer algo? Sí. Parece que funciona. Ya sé cómo se sienten los nobles cuando les ayudan a vestirse. Muchas gracias. ¿Está? Ah, sí, casi sí. Decía que les vengo a presentarles el ayer, el hoy y un pequeño... ¿Eres no güey? Ahora. Esto te voy a relajar el ambiente. El ayer, el hoy y un pequeño atisbo que fructificará a poco que la suerte nos acompañe de lo que puede ser el futuro de una institución antaño célebre y hoy inexistente, aunque no completamente olvidada, el Museo Nacional de Reproducciones Artísticas. Y trataré de hacerlo del modo más indoloro posible. Quizás algunos de ustedes lo recuerden en sus últimas imágenes públicas, pero muchos otros seguramente no. En cualquier caso, entendemos la empresa justificada porque sus fondos nos parecen merecedores de una difusión mayor de la que sentimos que tiene. Y creo que merece la pena darlo a conocer porque creo que merece la pena conocer los museos. Pero más allá de este principio general, del que les hablo, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué merece la pena conocerlo? Realmente podría darles muchos argumentos, algunos saldrán en la charla, pero para mí, que aprecio los museos, sobre todo como espacios para la reflexión, una especie de libros para ser paseados, me parece que lo que le destaca es su singular naturaleza especular. Es un museo de imágenes de las imágenes, que nos sitúa ante una perspectiva un tanto especial, algo así como si entráramos en un salón de espejos y viéramos todo nuestro entorno y a nosotros mismos reflejados hasta el infinito y con diferentes puntos de vista. ¿No es una experiencia curiosa? He dicho que venía a hablarles de un museo y no es totalmente cierto. Vengo a hablarles de una singular colección que se ha incorporado hace poco más de 2 años al especial y vigoroso fondo del Museo Nacional de Escultura, y es, en realidad, una parte del conjunto de estatuaria clásica del extinto Museo de Reproducciones Artísticas, su parte nuclear, su origen. En principio, la idea de presentarles esta colección me parecía atractiva, acepté inmediatamente, pero a poco de empezar con ello, me vi un tanto desmoralizado. ¿Cómo se cuenta la historia de un museo sin que parezca que estás recitando un relato menor y ensimismado? Más aún, ¿a cuántas personas les interesa la historia de un museo?
Pero pronto me di cuenta de que no se trataba de la historia de una institución más o menos aburrida, con sus fechas, sus decretos, sus hitos, y tampoco, como antes dije, de presentar una simple colección de imágenes, pues como ocurre en general, y aquí de un modo particular, potente y nítido, estas imágenes no son exclusivamente tales, no son meras formas, encarnan ideas, y la historia de las ideas, a poca enjundia que tengan, sí es algo interesante, o al menos me lo parece. ¿Y cuál es la idea que la historia vengo a contarles? La idea es que en un momento del desarrollo del espíritu humano, no vamos a entrar en el esquivo terreno de lo divino, este produjo algo tan singular, tan notable, tan bello y fecundo que pese a la oscuridad, pese a la barbarie, pese al fanatismo, pese a su negación, ha salido a flote una y otra vez, iluminando como un faro el devenir del pensamiento, mediante una serie de creaciones que nos hablan de orden, de observación, de preguntas y quizás de falta de respuestas. A eso es lo que me estoy refiriendo a la explosión de la creatividad griega, continuada, en cierto modo y en ciertos aspectos, por el mundo romano. Se repite esta idea tan a menudo que es casi un lugar común, algo que a base de oído resulta a veces ignorado, como un ruido de fondo, pero en este caso es nuestro centro profundo, nuestro punto de partida. Y no vamos a hablar de todos los aspectos de la creatividad griega, sino solo uno, del arte, concretamente de la escultura, el mejor conocido. Pero sabemos, naturalmente, que el fenómeno cultural griego no es algo exclusivamente artístico, afecta a todos los órdenes de la vida. Desde el cosmos al individuo, pasando por el grupo social, todas las esferas de la realidad griega fueron tratadas por un mismo espíritu de indagación creativa que responde, al parecer, a una desinhibida voluntad de comprender, de saber ordenando y de ordenar conociendo. ¿Qué representa, pues, la escultura griega? Solo podemos hacernos una idea cabal de sus logros si consideramos toda su trayectoria conocida, es decir, cómo partiendo de piezas que entroncaban con el arte egipcio y apenas se separaban de la roca o el leño originarios, fueron capaces de ir conquistando, gracias a una mirada nueva, inquieta y cuidadosa, la maestría en la representación cada vez más exacta de nuestra experiencia óptica de la naturaleza. Pero no nos engañemos, no se trata únicamente de fidelidad a la realidad. Como todas las esferas del pensamiento griego, la plástica responde a una necesidad fundamentalmente sentida, de hallar una razón, un principio básico de todo, y hacerlo no mediante explicaciones ad hoc, mediante mitos o dictados divinos, sino analizándola meticulosamente y muy desprejuiciadamente. Es este impulso el que subyace en teorías de la realidad, como las de los filósofos milesios tales, Anaximándoro, los pitagóricos o las grandes figuras de Platón y Aristóteles. En el mundo artístico, esta búsqueda de orden les llevó a intentar comprender las formas observándolas en profundidad y con detalle, tratando de hallar relaciones entre la parte y el todo, de modo que cada elemento pudiera ser explicado y comprendido en relación al conjunto y a través de ello penetrar la estructura misma de la realidad. Digamos de este modo la noción de cosmos, esto es, de orden, opuesto al caos, y de canon, la propuesta de concreción de fórmula de ese orden. La trayectoria artística desarrollada a partir de este impulso de búsqueda aparece pautada por diversos hitos a lo largo del tiempo, como la representación fiel de los elementos anatómicos, el intento de buscar el movimiento, de transmitir la sensación de vida o de expresar estados de ánimo. Todo ello representó una aventura intelectual de tal magnitud que desde entonces la humanidad occidental no ha hecho sino volver una y otra vez a ellos, la mayoría de las veces para imitarlos y algunas para rechazarlos, pero nunca han podido ser ignorados. Y de hecho, hay que situar en el propio mundo griego las primeras miradas hacia atrás, testimoniadas, por ejemplo, por la pervivencia de figuras negras atenienses fuera de época, cuyo caso más llamativo es el de las ánforas entregadas a los vencedores de los Juegos Panatenaicos, donde además, a partir de 363, se representa una Atenea bromacosmia o arcaica. Más adelante, de forma mucho más marcada, durante el siglo IV, el afán retrospectivo ya no se expresa copiando viejos modelos al completo, sino seleccionando y mezclando rasgos de diversos estilos, generalmente antiguos, buscando quizás imbuir a las piezas de cierta dosis de respeto, pero por otro lado sin preocuparse en exceso de intentar recuperar el espíritu que animaba a aquellas creaciones, como cabe percibir en los eclécticos relieves de la puerta de Zeus y Hera en Tasos o el pseudoaltar de Epidauro. Por otro lado, si a principios del siglo V las grandes estatuas en bronce eran la punta de lanza de las simplificaciones plásticas, la tradición sitúa justo en este momento la invención de la técnica del vaciado en yeso, que Plinio, no obstante, atribuye a Lisístrato de Sición, hermano de Lisipo, es decir, al siglo IV a.C. Con todo, la primera noticia clara del uso del yeso para vaciados procede de Teofastro, el discípulo de Aristóteles. Las conquistas de Alejandro Magno a fines del siglo IV a.C. marcan una nueva etapa de la creatividad griega, que adquiere otros matices al tiempo que mantiene el interés retrospectivo. Pero será el contacto con el mundo romano lo que señalará el primer hito en la apreciación extranjera del arte griego.
Pueblo entonces tosco, hábil para la guerra pero menos para la reflexión, los romanos quedaron deslumbrados por el genio artístico griego, y en la sucesión de conquistas que van desde Tarento a la guerra contra Mitrídates, pasando por las tomas de Siracusa o Corinto, es decir, entre los siglos 3 y 1 a.C., se produjo un enorme saqueo. Miles de estatuas y obras de arte fueron llevadas a Roma, aunque solo de algunas de ellas tenemos noticia gracias a escritores latinos como Plinio el Viejo, que nos las describe dispersas por santuarios, teatros, basílicas y jardines. Otra imagen de este mismo fenómeno, apenas un atisbo de lo que debió ocurrir, nos viene dada por los barcos que, partiendo de Grecia y con rumbo a Roma seguramente, naufragaron cargados de obras de arte. Son los pecios de Sunion, Madia, Antiquitera o Riace. Así, en tiempos de Augusto, Roma se convierte en una metrópoli monumental, a la altura de las más notables ciudades helenísticas. Allí, y por extensión en todo el orbe romano, la posesión de bienes artísticos se convierte en un rasgo de prestigio social y se crea una demanda insaciable que da lugar a varios fenómenos. Por un lado, los originales griegos alcanzan precios elevadísimos, especialmente en la pintura, como testimonian los 1,2 millones de sestercios que Agripa abonó por 2 cuadros antiguos, o los 6 millones, también de sestercios, que Tiberio pagó por una obra del pintor Parrasio. La misma demanda que dio lugar a este prohibitivo mercado de originales creó un ambiente propicio para la aparición de falsificaciones, copias y recreaciones hechas a la manera de... Así, las tendencias retrospectivas ya montadas en Grecia se convirtieron en un fenómeno dominante, y en esta, su última etapa, la escultura griega se puso al servicio de una clientela que modificó sus fines primeros. Holtzmann lo expresa del siguiente modo: para satisfacer la necesidad de cultura, pero sobre todo de prestigio social de los romanos, los artistas griegos se convirtieron en decoradores. En general, estas creaciones, inspiradas en el repertorio antiguo griego, suelen recibir el calificativo de neoáticas, si bien actualmente los investigadores abogan por una mayor precisión terminológica que permita distinguir entre productos arcaizantes, neomanieristas, neoarcaicos, neoseveros, neoclásicos o neobarrocos. En definitiva, a buscar líneas para clarificar y conocer mejor este momento. Ejemplos de estas producciones podrían ser la crátera firmada por Sosiles de Atenas, que tiene 2 divinidades de estilo arcaico y con pasos neoáticos, el gladiador Borghese, de carácter neolisipio, o Dorador del Louvre, ejemplo de atleta clásico al que se le añade una cabeza retrato romana. En este ambiente creativo y comercial, en el que los artistas mezclaban libremente rasgos de distintas épocas, el papel de las copias de yeso resultó fundamental, como atestiguan los moldes hallados en Bayas, en el Golfo de Nápoles, localizados entre los restos de un taller escultórico activo en los siglos I y II después de Cristo. En síntesis, el procedimiento para la copia de estatuas parece haber partido de la confección de un molde sobre el original griego, generalmente en bronce. Esta matriz era exportada al taller itálico, donde era vaciada en yeso, y a partir de aquí se obtenía la copia en mármol mediante sacado de puntos. Antes de conocer el procedimiento ya se admitía que las copias no eran absolutamente exactas. Ahora sabemos que difícilmente pudieron serlo, no solo por las posibles imprecisiones generadas en el proceso descrito, sino y sobre todo por la dificultad de representar en mármol originales de bronce que requerían engrosamientos de piernas y edición de soportes. Del mismo modo, el destino y lugar de exhibición de una obra, sola o en grupo, en un jardín, una biblioteca o un oicus, pudo dar lugar a modificaciones del original, tal y como demostró tiempo a Georg Dippold. Además, los prácticos romanos supieron aprovechar la habilidad plástica griega con fines propagandísticos, de modo que el imperio se vio lleno de estatuas de emperadores y familiares, próceres y mecenas de todo tipo que dejaron claro testimonio de su existencia y hechos. El retrato fue otro de los campos al que le aplicaron esta habilidad. Desde tiempo inmemorial las familias nobles poseían imágenes de los antepasados que hacían desfilar en ocasiones solemnes. Los griegos, que apenas habían mostrado interés por el parecido real, especialmente en época clásica, buscaban más bien la figura genérica del atleta, el dios, el hombre maduro, la joven, la diosa. Pusieron su magnífica técnica al servicio del imperio e hicieron del retrato un arte nuevo. En definitiva, los romanos saquearon Grecia y se helenizaron. Mediante rapiña, compra o copia, Roma se llenó de esculturas y de artistas griegos, en general íconos de los grandes creadores del pasado. Por todo ello, el arte romano fue en gran medida una continuación del griego hasta la antigüedad tardía, en torno al siglo IV. Cuando cambian profundamente los patrones mentales, se empobrece el imperio occidental y las tribus bárbaras adquieren cada vez más peso. En el momento de su caída, Roma era un gigantesco museo de arte griego y romano. Sobre él pasaron todos los destrozos y saqueos de los pueblos bárbaros y sobre sus restos se fue edificando poco a poco la nueva Roma cristiana. Aunque el nuevo mundo marca un gran corte, este no es abrupto, sino más bien paulatino. Así, los cristianos pasaron desde una actitud casi indiferente hacia el arte clásico de Pablo de Tarso,
Dios cierra los ojos a los periodos de ignorancia, dirá, al desprecio de los teólogos de los siglos II y III, que veían la obra del diablo en las figuras ante las que debían apostatar o morir, para llegar, por último, a su destrucción, con el triunfo del cristianismo, iniciativa estatal enunciada, entre otros, por San Agustín. La destrucción fue inmensa, pero no total. Algo se pudo salvar, por unos u otros motivos. Por ejemplo, Constantino llevó estatuas paganas a su nueva capital para investir la legitimidad. Y más tarde, San Gregorio Magno exhortó a los obispos a no demoler los edificios antiguos, sino usarlos para fines cristianos. La fe marcó a hierro y fuego los 1000 años siguientes, y toda indagación y toda expresión se hicieron desde esta perspectiva. Ni por mentalidad, ni por condiciones de vida estaban los tiempos para volver la mirada a la antigüedad, y no obstante, esta nunca estuvo del todo ausente. Cristianizada, como el supuesto Constantino de Ecuestre, o recubierta de leyendas, como las que recogen las guías para peregrinos de la Roma medieval, la antigüedad nunca desapareció por completo. Y junto con la memoria de personajes altamente estimados como Alejandro Magno, Augusto, Virgilio o Constantino, en algunos momentos se supo que hubo artistas que dominaron la materia como nunca se había hecho, siempre que era una idea, aunque incompleta y difusa de los tiempos de esplendor. Esto es especialmente aplicable a Italia y particularmente a Roma, pero no solo. Allí donde surgía orden, en los remansos de Págino bajo la tutela de un poder fuerte, se avivaron una y otra vez algunos de sus recuerdos, ya fuera en la corte carolingia, en el siglo IX, o en el ámbito anglosajón y otoniano, hacia los siglos X-XI. Todos estos renacimientos tenían en común la recuperación de ciertos aspectos del pasado pagano, pero sin penetrar su espíritu, de forma que, por ejemplo, en las manifestaciones plásticas se recuperaban ciertas formas clásicas, pero aplicados a usos de carácter directamente cristiano, o al menos no incompatibles con sus dogmas, y sin permitir que las necesidades de la representación material interfirieran en modo alguno con la transmisión del mensaje. Especial relieve tuvo el conocido como protorrenacimiento del siglo XII, surgido grosso modo en el Mediterráneo occidental, sobre Francia, Italia y España. Nuevamente, en este contexto, donde la antigüedad siempre había estado presente en mayor o menor medida, se recuperan la arquitectura y ornamentación arquitectónicas, orfebrería, gemas y monedas romanas. Pero fue en la escultura románica donde la influencia clásica resultó más poderosa y llegó a dar sus mejores frutos en los momentos iniciales del gótico. Por ejemplo, en algunas figuras de la Catedral de Reims del siglo XIII o en las obras de Niccolò Pisano, como su púlpito de Pisa de hacia 1260. Aunque no se refiere específicamente a las artes plásticas, no podemos dejar de señalar otro de los aspectos de la recuperación de la tradición clásica, el llamado protohumanismo del siglo XII, aplicado al ámbito del pensamiento escrito, filosofía, poesía, historia o derecho. La intensidad y el entusiasmo con el que los autores latinos se sumieron en la leyenda, el mito y la historia paganos se puede medir por la intensidad de la oposición que despertó entre los rigoristas religiosos y filosóficos. Uno de los frutos de este interés por los textos antiguos es la recuperación paulatina del derecho romano, que para muchos pensadores de la época probaba la superioridad de la jurisprudencia antigua en relación con el derecho estatutario contemporáneo, de fuerte componente germánico. Los desarrollos de este área de conocimiento por parte de la Escuela de Bolonia durante el siglo XIII fueron utilizados muy especialmente por las comunas, un movimiento político de tipo localista surgido entre los siglos XII y XIV en Italia que propugnaba el retorno a los tiempos de la República Romana. Y con ello volvemos de nuevo a la plástica, pues el movimiento comunal hizo uso y bandera de la estatuaria antigua como medio de legitimación. El auge económico vivido en Europa durante la plena Edad Media se concretó, por resumir, en las ciudades, donde vemos aparecer una burguesía generalmente vinculada al comercio. En este contexto general, en algunas urbes de Italia, las élites urbanas pretenden expulsar a la nobleza del gobierno municipal en beneficio de un régimen más participativo, en el que las oligarquías locales tengan adecuada representación. Si el argumento político es organizarse a la manera del Senado y el pueblo de Roma, en el terreno simbólico se erigieron estatuas e inscripciones antiguas para subrayar la autoridad auténticamente romana que se ejercía en esos lugares. Por ejemplo, en Siena, durante el gobierno comunal, se erigió en la fuente del campo una estatua femenina romana hallada durante unas obras, y se cuenta que los florentinos se reunieron en torno a la antigua estatua ecuestre de Marte en Pontevecchio y los de Perugia se identificaron con la estatua de Hécate de la Fontana Maggiore. Tras el fin del gobierno comunal, la primera acción de los nuevos rectores fue suprimir las referencias a la antigüedad y sustituirlas por insignias acordes a sus ideas conservadoras y a la fe católica. Y así, las puertas de las ciudades, las fuentes e incluso las nuevas monedas dejaron de aludir al pasado clásico y rindieron homenaje a la Virgen María. El mensaje era claro. El gobierno civil no debía de competir con la Iglesia. El pastoreo de almas no podía ser contrariado por los objetivos civiles de la comuna.
Esta reacción no estuvo exenta de saña contra la antigüedad, y así, por seguir con Siena, allí, en 1357, un ciudadano indignado atribuyó las desgracias de la ciudad, la peste y toda su cohorte de males, a la erección de la citada estatua antigua. Propuso desmontarla, partirla en trozos y enterrarnos en territorio enemigo, Florencia. Finalmente se decidió desmontarla y alejarla de la ciudad lo más rápido posible. Pero la recuperación política del arte solo fue vindicada por las comunas. El propio papado, en su lucha por prevalecer sobre el poder imperial, no dejó de recurrir a este legado antiguo, señalando que si el documento conocido como donación de Constantino situaba claramente al Papa por encima del emperador, esa superioridad, derivada del imperio, quedaba clarísimamente sancionada por los exhortos que desde el siglo XIII se dirigían a la plaza de San Juan de Letrán, especialmente el supuesto Constantino. No obstante, y en todo caso, estas recuperaciones de la antigüedad consistieron primero en aceptarla, permitiendo una mirada exenta de encono y acusaciones, y luego en utilizarla, aunque claramente sometido a los planteamientos y la cosmovisión de la época. Es decir, hablamos de relaciones puramente formales, externas. En este contexto, en el que la antigüedad es descubierta y olvidada, usada tanto para defender nostalgias romano-republicanas como para apuntalar la autoridad papal, denostada o utilizada pero no comprendida, destacará la labor de un hombre que entenderá y acabará imponiendo la idea de la antigüedad no como un cementerio o un depósito de arquitectura y escultura, sino como una forma de vida, Francisco Petrarca. Para él, el curso de la historia había sido un proceso de ensombrecimiento. Los paganos de la Roma antigua habían vivido en la luz, mientras los cristianos habían evolucionado hacia una oscuridad creciente a medida que se habían alejado de esa fuente de luz. La antigüedad era un modelo vivo, apto para todos los ámbitos, la política incluida. Pero sobre todo, arte y literatura eran los campos ideales para enlazar con los antiguos, no a través de la imitación, sino de la recreación. No bastaba con reutilizar el pasado, había que revivirlo a partir de sus más nobles componentes. De este modo, con la progresiva regeneración de la vida urbana, con una nueva mirada hacia el pasado, con el conocimiento cada vez mejor de los escritos griegos a través de traducciones musulmanas, incrementado con las aportaciones de los eruditos huidos de Constantinopla tras la caída del Imperio de Oriente, apareció ante los intelectuales de la época todo un mundo de elaboraciones culturales que, aunque paganas, eran profundas, fructíferas y debidamente tratadas, podían acompasarse con las creencias cristianas. En este contexto, las ciudades italianas, y muy especialmente Florencia, más tarde Nápoles, ciudades expansivas, vivieron un importante periodo de recuperación y revalorización de antigüedades que, aun cayendo siempre en propiedad de los más ricos, se difundieron entre intelectuales y artistas. Duques de Florencia primero, papas después y luego monarcas mediterráneos y centroeuropeos pugnaron por hacerse con las obras conocidas y las que iban saliendo a la luz. Se desató una auténtica pasión por lo antiguo, manifestada de diversas formas. Una de ellas por el inicio del coleccionismo, primero en el ambiente florentino, inmediatamente después y con mayor repercusión en la Roma de los papas, que andando el tiempo llevaría incluso la promoción de excavaciones para hallar piezas antiguas. Y lo que más nos interesa ahora, la reaparición del fenómeno de la reproducción. Es también en estos momentos cuando se comienza a dar a las copias otro de sus usos característicos, el de modelo para la docencia. Así sabemos que en torno a mediados del siglo XV, Carcone de Padua, para elevar su enseñanza por encima de sus propias capacidades, como diría, había utilizado moldes de escayola de obras antiguas para estudiar sus discípulos, entre ellos al joven Mantegna. El punto de partida, la primera vez que se concreta la idea de reproducir una obra antigua, parece haber sido la copia reducida que Filarete hiciera hacia 1440 del supuesto Constantino, luego regalada a Pedro de Médicis. Pero la más antigua de las documentadas es la del Espinario del Capitolio, realizada en 1500 por Antonio Cagini, para decorar la fuente de la escalera del Palacio del Condes de Messina. Aunque es un poco más grande que el original y su cabeza bien distinta, estamos ante un encargo de admirador, que de este modo satisface su deseo de poseer el original. Tal será el sentido que de ahora en adelante adquirirán estos productos. Pronto, y para asegurar la exactitud de la representación, se recurre al molde. El primero de ellos se extrae también del Espinario, vaciado en bronce en 1540 por encargo del cardenal de este, y lo regala ese mismo año al primero de Francia. Es el punto de partida de la pasión de esta. Al año siguiente, el rey francés encarga a Primaticho el vaciado en el mismo material de varias piezas, llegando a preferir en algún caso esto a comprarlas. Una voluntad similar vemos en la colección de Marco Antonio Benavides, interesado por los retratos antiguos de personajes famosos, poseía una magnífica serie de bustos originales que completaba sin problemas con copias de otros célebres como la Juno de la colección Cesi o los Domiciano de Caracalla de la colección Farnesi. Este naciente interés por la copia está ligado a la aparición del mencionado fenómeno del coleccionismo.
En Roma, y tras la revelación del humanista Lorenzo Valla de la falsedad de la supuesta donación de Constantino, el Papa Sixto IV y sus cardenales decidieron retirar del Capitolio las estatuas que, investidas de gran significado político, habían ayudado largo tiempo a mantener la ficción del papado como heredero de la autoridad imperial. Muy especialmente aquella que la mentalidad popular continúa leyendo retrato de Cristo. Pero no todos tenían acceso a sus tesoros. Eran cosa de gente muy poderosa o entendida. Ciertamente, los artistas italianos, que eran quienes sentaban el criterio de juicio con respecto a estas obras, Miguel Ángel a la cabeza, y los extranjeros que allí se formaban, podían hacerlo de un modo u otro. Podían de un modo u otro acceder a la contemplación y estudio de las piezas. Se realizaron multitud de dibujos de ellas y gracias a esto y a la recién inventada imprenta, los artistas tuvieron amplio acceso a series de grabados que pasaron a formar parte del equipo de trabajo de todos los estudios y talleres europeos. No obstante, esto no era en absoluto suficiente para atender a la demanda de acceso a la contemplación y menos a la afán de posesión. Comienza la edad de oro de las copias. Y al entrar en este terreno, será bueno que nos detengamos un momento a reflexionar sobre el papel y sobre todo sobre el valor otorgado a la copia. Podemos hacernos una idea de esto, así como su relación con los originales, si recordamos el episodio del Laoconte de mármol de Francisco I. Ante la petición del monarca de comprarlo, el Papa Clemente VII le prometió una copia que encargó a Baccio Bandinelli. Pero, según Vasari, la copia de Bandinelli, concluida en 1525, gustó tanto al Papa que decidió enviarla a Florencia, a la colección familiar, donde hoy puede verse en la Galería de los Uffizi, y regalar a Francisco I 4 estatuas antiguas. Tal es el valor de la copia, de las mejores copias durante la Edad Moderna. Por resume una frase atribuida al cardenal Granvela: prefiero una obra moderna perfecta sacada de la antigüedad que una obra antigua imperfecta. La copia, pues, tenía un estatus muy diferente al de un simple sustituto. Participaba de modo tal de la calidad de su modelo que podía igualarse a los originales y superar a otros juzgados como menos logrados, y por eso mismo sus precios podían sobrepasar a los de los originales. A partir de esta idea, durante la segunda mitad del siglo XVI, las colecciones se completaron con réplicas de piezas cuya ausencia se hacía inadmisible. Caso de los vaciados en bronce, que Guillermo de la Porta había realizado hacia 1560 y que Pío IV instaló en 1564 en el Belvedere, es decir, en el Museo de Antigüedades por excelencia, donde ya se pretendía exponer lo esencial del arte antiguo. Pero fuera de Roma había, en las altas esferas del poder y la cultura, mucha gente deseosa no solo de contemplarlas, sino de poseerlas, y era muy poco o casi nada lo que podían hacer al respecto. La única solución que hallaron para poder obtener estas ansiadas imágenes tridimensionales fue la copia. Y no era una vía sencilla. Había que recurrir a la diplomacia, al halago, a la presión, a las amistades, para que los titulares autorizaran los vaciados. La lista de los que obtuvieron copias no es muy extensa, pero sí muy selecta. Como ya lo hemos mencionado, la vía fue iniciada muy tempranamente por Francisco I de Francia, quien trató de su palacio de Fontainebleau de 1530 y 1540, algunas de las más famosas obras italianas, encomendándole la tarea de copiarlas todas en bronce al italiano del Maticcio.
Un siglo después sería Carlos I de Inglaterra quien intentaría hacerse con una colección de reproducciones, al igual que Luis XIII de Francia. En 1650, Felipe IV de España envió a Velázquez a Roma, de donde trajo varios cuadros del siglo XVI y, lo más admirable, copias de escultura en escayel y bronce. En el inventario de Palacio del Alcázar, en 1666, se valoraban los vaciados de Flora y Hércules Farnesio por separado más que el barco de Velázquez, y el doble que cualquiera de sus retratos. Solo las meninas y algunos lienzos de Tiziano fueron tasados por encima del hermafrodita. Luis XIV avanzó un paso en esta línea. Determinado a poseer originales o al menos copias de lo más bello que en Italia hubiera, fundó una academia en Roma para la formación de artistas franceses, entre cuyas misiones estaba de obtener vaciados de todas las esculturas importantes. Logrando su objetivo en no mucho tiempo, ello sirvió de ejemplo para la creación de otras importantes colecciones de vidrieres y regios, como las que en torno a la década de 1680 ya se habían construido en Inglaterra, en Suecia, Rusia o Polonia. En suma, el Renacimiento, la época por excelencia de resurrección del arte antiguo, fijó sus modos de empleo, que duraron tanto tiempo como la figura humana siguió siendo tema de representación por excelencia. Entre estos modos de empleo, el recurso a la copia desempeñó un papel esencial y con significados diferentes en función de su destino, siempre investida de un enorme valor artístico. Dejando a un lado otros aspectos de interés, como la restauración de originales o algún tipo de protesta contra lo que quizás algunos vieran como excesivo peso de lo antiguo, o acaso de la escultura y por tanto del dibujo en el arte, avanzamos hasta el siglo XVIII, época en la que se produjeron dos aportaciones importantes. Muy a principios, en 1722, los Richardson publicaron una guía del arte de Italia en la que, reparando por vez primera en que, por ejemplo, ninguno de los nombres que figuraban en las firmas de las estatuas eran los citados por Plinio o Pausanias como los mejores, y en que existían varias copias diferentes de un mismo motivo, concluyeron que las obras conocidas representaban apenas una mínima parte de lo que en su día existió, y eran en realidad copias. Esta conclusión no fue aceptada de modo general en los círculos eruditos hasta la aparición de la obra de Winkelmann, Historia del arte en la antigüedad, 1763, donde no solo se reconocía este hecho, sino que por vez primera se proponía una acertada ordenación cronológica, sacando las obras de un limbo de indefinición temporal en el que solo se suponía que algunas, más toscas, podían ser más primitivas y otras más tardías. Las mejores se incluían en un nebuloso mejor periodo que si antes había sido calificado sin mucho afán de precisión como romano, Winkelmann identificó definitivamente como griego, revisando de paso un gran número de atribuciones iconográficas erróneas. Tanto él como Mengs quisieron hacer corresponder el mundo del arte con el de las ideas de Platón. De ahí se derivó que solo las esculturas que reflejaran ese ideal de belleza absoluta habían de considerarse verdaderas obras de arte griego. Todas las demás eran o una preparación para llegar a dicho ideal o una manifestación de decadencia. Aplicando estos principios, revisando minuciosamente las piezas, familiarizándose con ellas desde la infancia y con acceso a las más notables colecciones gracias a sus contactos con papas, cardenales, reyes y potentados, Mengs llegó más allá, afirmando que incluso piezas de gran tradición de aprecio, como la Laoconte o Apolo, no eran originales. Pero su peso seguía siendo enorme, a veces abrumador. Así, Goethe, después de haber visto por vez primera el Apolo Belvedere en el Vaticano, afirmaba haber sentido su alma a tal punto atrapada que sus ojos ya no veían. Es una reacción análoga, aunque de matiz diferente, a la que Fuseli expresa en su artista desesperado ante la grandeza de las ruinas antiguas. Pese a todo, y por eso eran y seguían siendo la referencia de la excelencia en el arte, tal y como tal debían ser estudiados por quienes quisieran formarse en esa disciplina. Pues según la teoría de Mengs, solo existían dos vías para aproximarse a la belleza plástica: la reconstrucción intelectual de la naturaleza a partir de la selección de sus elementos más bellos, o el estudio de las obras que ya habían hecho esa selección. Esta vía era la más segura y rápida. Más concretamente, considerando el arte de los antiguos como el compendio de lo bello y a falta de pinturas conservadas, las esculturas clásicas resumían la perfección absoluta de la naturaleza. En este momento, un grupo de esculturas clásicas consideradas el paradigma de la belleza, los apóstoles del buen gusto, según Diderot, desempeñaron un papel clave. Y más que los originales, accesibles a no muchas personas, sus reproducciones en yeso, que llegaron a invadir culturalmente el continente. De este modo, en el siglo XVIII se consumó y generalizó la confianza absoluta en los vaciados como instrumentos indispensables de estudio y perfeccionamiento del gusto.
Para el escultor Falconet no era imprescindible acceder al original si se podía estudiar un buen yeso, e incluso afirmaba que la contemplación de los originales en Roma propiciaba menos la reflexión que el cuidadoso estudio de los vaciados. Aún más, Winkelmann sostenía que, como el color blanco es el que más rayos de luz devuelve, un cuerpo será tanto más bello cuanto más blanco sea, y hasta desnudo parecerá más grande de lo que es en realidad. Y esto lo comprobamos en las figuras copiadas en escayola, que parecen más grandes que las estatuas de que son copia. Mengs, por su parte, estaba dispuesto a gastar lo que fuera necesario para obtener un buen yeso, del mismo modo que veía factible realizar un trueque de vaciados a cambio de sus obras, de sus pinturas. Pese a este precio por las réplicas, no era fácil hacerse con ellas. Obtener matrices buenas y recientes era una empresa asequible para muy pocos, debido al temor de los propietarios a que ocurrieran desperfectos durante el proceso. Hasta 2 veces negó el Papa a la Academia de San Fernando a mediados del siglo XVIII la obtención de moldes. Manuel de Roda, embajador de España, lo explicaba así. Se cree que pierden mucho las estatuas con el peso del yeso y con las junturas que se les hacen para que no se pegue, quitándosele lo que aquí dicen pátina y demuestra antigüedad y exponiéndose a que se rompan y maltraten. Pese a todas estas reticencias y obstáculos, la Roma del siglo XVIII era un gran taller de copias, donde ya destacaban formadores con nombres propios como Alessandro Maccioni, Bartolomeo Mattarelli, Bartolomeo Cavasetti o Vincenzo Barsotti, el último de los formadores con el que trabajó Mengs, cuya biografía muestra el ascenso social de un sencillo figurinario que había comenzado vendiendo yesos a lomos de una mula a formador de los artistas más célebres, preferido de pontífices, académicos y particulares. Considerados portadores de la excelencia artística y referencia inexcusable para aprender y generar arte, las colecciones de vaciados alcanzaron el cenit de su valoración para la formación artística, y en vista de ello se crean las grandes colecciones más o menos públicas de yesos en Europa, en Berlín, en Machen, en Ochamel. Entre nosotros contamos con la donación a la Academia de Bellas Artes de San Fernando de la importante y extensa colección de vaciados y moldes que Mengs había formado en Roma y Florencia. Para ello se había gastado ingentes sumas de dinero y se había valido de su condición de pintor de cámara de su majestad católica, así como todo tipo de influencias, aristócratas, cardenales, el Papa. Solo así pudo obtener los permisos que a otros les fueron vedados, hasta hacerse con la mayor colección de réplicas de su tiempo. Y nuevamente, esta recuperación de lo antiguo no solo afecta al arte, también algunas ideas. Por ejemplo, Winkelmann y Mengs afirmaban que fue la libertad de los griegos el caldo único y exclusivo para el cultivo de la excelencia artística, nunca repetido bajo el Imperio Romano. En este ambiente de exaltación de la razón y de admiración por los valores antiguos, es este ambiente de exaltación de la razón y de admiración por los valores antiguos el que inspirará tanto a las monarquías que tratan de incorporar estas novedades como los postulados radicales de los que quieren abolir el absolutismo, los Montesquieu, Voltaire y otros. Estos últimos hallarán en la antigüedad su inspiración y estandarte, un proyecto de libertad idealizada, de jerarquía de la razón y de ciudadanos libremente vinculados entre sí, que se forman, por ejemplo, en obras de teatro como el Catón en Útica, de Joseph Avison, una de las referencias culturales de los independentistas estadounidenses. Pero siguiendo con el tema de las colecciones de copias, sin duda su gran época, por su difusión, por su democratización y por el espectro de sus intereses, será el siglo XIX. Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos señalar en este ciclo la creación de los siguientes: la colección de réplicas de la Universidad de Bonn, la Kunstformerie de Berlín, el Museo de Reproducciones de Múnich, el Museo de Copias Charles Blanc, el Museo de Escultura Comparada de París, el Museo del Trocadero o la colección universitaria de Lyon. El aprecio por las reproducciones fue tal que hasta los museos formados básicamente por originales recurrieron sistemáticamente a ellos para completar sus fondos. Así, el MAN, el Arqueológico Nacional de Madrid, las incorporó desde un primer momento, en el segundo tercio del siglo XVIII, y en el siglo XIX siguieron llegando más. Aún en mayor medida, el Louvre tuvo, entre 1798 y 1940, tanto secciones de reproducciones en escayola como copias en este material intercaladas con los originales. Las reunieron atendiendo a diversos motivos, bien para recuperar lo que habían tenido que envolver al finalizar las guerras napoleónicas en 1815, bien para difundir la recién descubierta escultura griega o para completar los grandes hitos ausentes en su colección. También se amplía el espectro de intelectuales interesados en las copias de arte clásico y se descubren nuevos valores y modos de uso. Por ejemplo, la posibilidad de comparar el arte griego y el romano, que apenas se comenzaban a distinguir. En opinión de Félix Rabaison, impulsor del Museo de Réplicas que existió en el Louvre entre 1898 y 1927, solo los museos de reproducciones pueden dar al artista el sentimiento del arte griego por oposición al arte romano. Por su
parte, los arqueólogos de época clásica vieron en los moldes de Fruchen y Herbert la posibilidad de comparar piezas dispersas en colecciones alejadas que estudiaron meticulosamente obras, estilos, autores, periodos, así como presentar los originales desembarazados de las ediciones posteriores. Del mismo modo, muchas identificaciones iconográficas hasta entonces confusas fueron precisadas gracias a la posibilidad de reunir todos sus atributos a partir de esa localización. Es más, para algunos eruditos, sabedores del carácter de copias que tenían los reputados conjuntos de obras maestras, como las de Belvedere, no era mucha la diferencia entre aquel templo del buen gusto y un buen lote de reproducciones en escayola. Por otra parte, las preocupaciones por la pedagogía, que habían nacido en el siglo XVIII, toman en la centuria siguiente carácter de urgencia. El desarrollo de la revolución industrial arrojaba en las ciudades europeas enormes masas humanas depauperadas que no dejaran completamente indiferente a toda la clase política. Esta, impulsada por algunos intelectuales y pedagogos, acabará asumiendo que la difusión universal de la educación era el recurso idóneo para mejorar las condiciones sociales. Vemos, pues, que confluyen en estas fechas de fines de siglo dos grandes corrientes. Una originada en los siglos XV y XVI, que no obstante había alterado ligeramente sus valoraciones e intereses, y una renovada preocupación por los avances culturales y sociales que había encontrado en la promoción de nuevos museos un cauce para cumplir sus aspiraciones. También justamente por entonces empezaba a despuntar el interés por otras épocas y otros artistas, como los pintores antiguos italianos, iniciándose así caminos hacia nuevas dimensiones estéticas que a la postre cuestionarían radicalmente la necesidad de ceñirse a modelos clásicos. Pronto los artistas iban a empezar a mirar por encima del hombro a estas réplicas. En síntesis, los numerosos museos de reproducciones que surgirán en Europa en este siglo, así como su fracaso, son emblemáticos de la utopía decimonónica de reunión enciclopédica y pedagógica de las formas heredadas de la antigüedad. Este es más o menos el contexto en el que en 1877 es creado el Museo de Reproducciones Artísticas, siendo Antonio Cánovas su impulsor, presidente del Consejo de Ministros. Un año en el que sabemos solo el 28% de la población española sabía leer, y llegará al 36% a principios del siglo, con una población escolar que en 1900 era la mitad de su población infantil. De estos, solo el 1%, 1,6%, casi exclusivamente varones, pasaba la enseñanza secundaria, y eran ellos quienes accedían a la universidad. Aunque nacido ligeramente fuera del culmen del interés artístico por la cultura, el museo surgió como una institución fuerte, en general bien acogida y ampliamente estimada, hasta el punto de ser capaz de aunar voluntades políticas y culturales dispares. Pues si fue el conservador Cánovas quien puso todo su empeño en su creación, su dirección fue encomendada a Juan Facundo Riaño, miembro de las academias de Historia, Lengua y Bellas Artes de San Fernando, consejero del South Kensington Museum y destacado institucionista. Las cosas se hacen rápido y bien. Al año siguiente de su creación, se le asigna el Casón de Buen Retiro como sede permanente, un edificio importante acabado de construir por Felipe IV, que en época de Carlos II fue decorado al fresco por Luca Giordano, pintando en el techo la alegoría del Toisón de oro. Seguramente infrautilizado tras la inauguración del Palacio de Oriente, tuvo diversos usos hasta que fue asignado como sede del Museo de Reproducciones. Aquí se recibieron las primeras piezas, los 156 vaciados de los mármoles del Partenón que constituyen su núcleo fundacional. Percances aparte, como los ocasionados por el ciclón del 12 de mayo de 1886, el museo mostraba un impulso suficiente no solo para exhibirse en un estuche de lujo, sino para crecer a buen ritmo, de modo que en años sucesivos se fueron adquiriendo réplicas en los talleres de los más prestigiosos museos, Louvre, British, museos vaticanos, capitolinos y museos alemanes. De este modo, la representación de la antigüedad clásica va haciéndose más y más completa. Muy pronto, en 1887, se habilita una zona especial para la escultura romana, e inmediatamente después, en 1892, coincidiendo con las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América, se abre una nueva sala destinada a alojar las piezas de orfebrería y hegorería que, junto con alguna escultura, se habían exhibido en la exposición histórica europea. La ampliación del abanico cronológico continúa. En el 94 se inaugura la sección de arte mesopotámico y egipcio, en 1902 el arte ibérico. Que la idea y el modelo siguen vigentes por muchos años lo atestigua el hecho de que en 1920, esta imagen es muy posterior, pero no tenía otra buena de taller, o por lo menos del ambiente de taller. 1920, a punto de iniciarse la llamada Edad de Plata de la cultura española, se creó un elemento fundamental para la institución, el taller de vaciados, un lugar donde se pueden reparar las obras si resultan dañadas y donde sobre todo se pueden elaborar reproducciones de copias, en parte para abastecer una demanda existente, pero sobre todo para incrementar la colección. Gracias al taller se enriquecen los fondos y se establecen políticas de intercambio con
con los principales museos europeos, todo ello mediante un sistema de trabajo en contacto directo que hoy no se permitiría. A partir de copias obtenidas en las principales instituciones y monumentos españoles, como el Museo del Prado, que está a punto de convertirse en Museo Nacional de Escultura, y de reproducciones se dota de un repertorio de escultura española que da lugar a la inauguración de 6 nuevas salas y remodelación de otras 3 en 1929, en las que se exponían, aparte de réplicas de obras de toda España, otras procedentes de los museos reales de Bruselas, de South Kensington, del Museo de Escultura Comparada del Trocadero de Madrid. Es el momento de la ampliación de la mirada hacia el Renacimiento y el Barroco. Las reproducciones ya son claramente un valor por sí mismas. La colección se ha independizado de los clásicos y su función docente constituye ahora el núcleo de su razón de ser. En cambio, y aunque las academias siguen enviando alumnos a sus salas para que hagan mano en el dibujo sobre los grandes ejemplos, el mundo del arte ha abandonado estos salones, va por otros derroteros. Herederos a la postre del cuestionamiento al que el romanticismo sometió a los postulados neoclásicos, todos los sismos y su corolario, las vanguardias, coincidieron en criticar estos centros académicos. Finalmente, la colección no pudo sobrevivir al desprecio al que la sometieron los herederos de quienes la habían encumbrado, y de nuevo el componente político. El hecho de que los regímenes totalitarios del primer tercio del siglo hicieran bandera del culto a la antigüedad incrementó el rechazo entre muchos artistas. A principios de los 30 el museo seguía vivo, según atestiguan el recuento de visitantes y los copistas que acudieron a sus salas, y la guerra civil no supuso un menoscabo serio para la colección. Incluso abrió al final del conflicto. Pero podemos entrever que a fines de esta década era ya un cadáver, acaso exquisito, pero cadáver. Comienzan los replanteamientos sobre sus sentidos, sus contenidos, etc. Presagio de malos tiempos. Pueden aquí ver un gráfico, es el mismo gráfico expresado en distintas agrupaciones de años, que muestra este proceso bajo otro aspecto, el de cómo un impulso inicial de sistemática incorporación de fondos se pasa a partir de la Guerra Civil a una progresiva disminución hasta casi el total apagamiento. Como se comenta en la diapositiva, no se dejen engañar por las columnas elevadas que representan incorporación de colecciones de camaceos a los que se asignan. Cada camafeo recibe un número de inventario y por eso dispartan. En realidad, la proyección es muy coherente y refleja bien este procedimiento. En 1939, en esta situación un poco de degradación, se crea un patronato al que se le encomiendan labores de dirección intelectual de la institución. Se le cambia por poco tiempo el nombre, Pleitoteca y Museo de Reproducciones se llamará. Poco después, en 1941, se modifica el taller de vaciados, reduciendo drásticamente sus 8 plazas iniciales a 2 fijas y alguna otra a extinguir. Es el fin del interés institucional, que en 30 años, los 30 años más dramáticos del tormentoso siglo XX, ha pasado del mimo a la incuria. Incuria, ampliamente documentada en un demoledor informe de su director, Enrique Lafuente Ferrari, de 1957, en el que se daba cuenta del lamentable estado de las colecciones y de su continente. Ayuno de apoyos oficiales, superado en cuanto a rapidez y economía por otros medios de difusión de imágenes, fotografía, cine, en un contexto de recuperación económica que comienza a generar masificados viajes a las sedes de los originales, el museo recibe, en 1959, su carta de despido. En ese año, un orden de la Dirección General de Bellas Artes dicta que los fondos de la planta baja y algunos de la primera sean trasladados al Palacio de Velázquez, en el Retiro, con vistas a reparar el casón y dejarlo expedito para acoger la exposición Velázquez y lo velazqueño, a celebrar al año siguiente. Las obras son trasladadas de forma poco ortodoxa, según una piadosa descripción de una compañera, y en sus mismas palabras comienza el deterioro y la pérdida de piezas. Concluida la exposición, las obras no vuelven. Se decide convertir el casón en sede de los servicios escolares de la Dirección General de Bellas Artes y dimite su director, Enrique Lafuente, señalando que con el cierre del Museo de Reproducciones se pierde la única y más importante escuela de dibujo libre que existe en España. Desde ese mismo año, 1961, una pequeña parte de la colección, 80 piezas de la antigüedad clásica, pasan a ser exhibidas en el Museo de América y, curiosamente, es en estos momentos de su vida museística cuando recibe el adjetivo de nacional. Pasará a ser denominado Museo Nacional de Reproducciones Artísticas. Comienzan a partir de entonces una serie de proyectos de reubicación, todos interesantes o al menos justificables, pero que tendrán en común su falta de éxito. Se piensa en un edificio de la ciudad universitaria, donde se trasladó una parte de la colección y el taller de vaciados. No obstante, el inmueble es finalmente adjudicado a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Tampoco era un sitio seguro, y se conserva bastante correspondencia en la que el director denuncia la entrada nocturna en los almacenes, algunas veces para hacer fotos, pero otras para causar destrozos. Se habla de incendios de mobiliario y en algún momento de más de 20 cabezas destrozadas. No faltan tampoco las referencias a inundaciones debidas a las lluvias.
Luego se plantea alojarlo junto con otras instituciones culturales en el antiguo Hospital General de Madrid, que sin embargo acabará albergando al Museo Nacional Cultural de Reina Sofía. Otra idea fue que ocupara la sede del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo. Habiendo entregado sus fondos a Reina Sofía y quedando por tanto vacío, podría acoger las colecciones antropológicas del Estado, incluyendo las del entonces Museo Nacional de Etnografía, que saldrían de su sede en la glorieta de Atocha, para dejar sitio a reproducciones artísticas. Nada ocurrió como estaba previsto, pues se canceló el proyecto del Museo Nacional de Antropología para convertirlo en Museo de Garaje, como bien saben. Hacia 1998 surgió otra idea, la de alojar la colección en el Palacio Madrileño del Capricho, una operación a tres bandas entre el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Madrid y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esta instalaría su colección en el Ateneo vaciado en la llamada Casa de Oficios, cercano al edificio anterior, de modo que quedarían juntas, formando un notabilísimo complejo, las dos principales producciones de reproducciones españolas. Tampoco esto se concretó, ni su traslado al edificio de la antigua fábrica de tabancos en Madrid. Mientras, desde mediados de los 80, se plantea la remodelación del Museo de América de cara al siguiente centenario, y por ello, a fines de la década, esta exigua representación debe abandonar América y aún más mermada pasa a dar testimonio de su existencia a través de una pequeña muestra exhibida en la sala del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, denominada Sala Antiquarium, que cierra definitivamente sus puertas en 2001. Entre tanto, las colecciones se han ido agrupando en los sótanos del Museo del Traje y llegamos así a febrero de 2011, cuando un Real Decreto del Ministerio de Cultura decide la extinción del museo y la adscripción de sus colecciones al Museo Nacional de Escultura, que en este momento recupera su nombre, torpemente modificado en julio de 2008. Se destina a tal fin uno de los inmuebles que el Ministerio ha comprado hace años con destino al Museo Vallisoletano. Este edificio, sin un uso claramente establecido, que permanece apenas por encima del estado de ruina, con las inversiones indispensables para que no haya goteras y pueda servir, al menos, de almacén para colecciones con bajos requerimientos en materia de conservación preventiva. Se trata de la iglesia de San Benito el Viejo, un antiguo templo vallisoletano que aparece citado como ermita en la documentación del siglo XIII. Volvemos a encontrarlo mencionado en el 1375, convertido en parroquia, y hacia 1540, cuando Sancho Díaz de Leguízamo construyó un palacio anexo a dicha iglesia, que en 1599 fue adquirido por don Diego Sarmiento de Acuña, junto con el patronato de la institución religiosa. Este noble, que ostentaba el título de conde de Gondomar, fue un importante e inteligente diplomático gallego al servicio del rey Felipe III. Amigo del rey Jacobo I de Inglaterra, prestó enormes servicios a la corona en el momento en el que ya se iniciaba el declive del imperio. Fue también extraordinario erudito y bibliófilo, propietario de una de las más afamadas bibliotecas de la época. Tras la muerte del conde, el edificio continuó en manos de diversos herederos, hasta pasar en el siglo XX a titularidad de varias órdenes religiosas, la última de las cuales la vendió en 1999 al Ministerio de Cultura. Por estos años, la Dirección General de Bellas Artes, consciente de su misión, se había propuesto que todos los museos que de ella dependieran estuvieran abiertos al público. 20 años atrás, esto hubiera parecido una utopía, pero en 2010 era una realidad. Todos, o prácticamente todos, habían sido renovados. Y todo estaba a la vista. Los ciudadanos podían disfrutar de todo el patrimonio gestionado directamente por ella, de todo, desde la colección de reproducciones. La decisión sobre la adscripción de fondos parecía lógica. En Madrid, la colección de reproducciones no acababa de encontrar sitio, y en Valladolid había un museo temático de escultura, y en que de otra época y con otras connotaciones, con espacio suficiente para acoger de forma inmediata al menos una parte de la colección, y con un adecuado acondicionamiento a todo ella. Pocas son las voces que se oponen, e incluso estas no ofrecen alternativas viables a corto plazo. La decisión venía casi dada y avalada además por una nueva corriente de recuperación de estos conjuntos. Principalmente en Europa, pero en general en todo el mundo, las colecciones decimonónicas, arrumbadas en la segunda mitad del siglo XX, comienzan a renacer en Suiza, en Brasil, en Alemania, en Bilbao, en Francia, en Sevilla, en Madrid. Tras muchos años de furia, son limpiadas, restauradas y reubicadas y puestas en valor y en muchos casos exhibidas al público. Pero esta solución plantea también un problema. Décadas de contestación han hecho de la innovación el sello de la garantía de la obra de arte verdadera. Si innova, es bueno. Si transgrede, es que tiene algo que decir. Y a la inversa, todo lo que repite, lo que copia, es como mínimo artesano, no artístico, carece de aura.
Este es el mensaje que ha empapado a la gran mayoría del público potencial de los museos. ¿Cómo hacer llegar a la gente los valores que encierra así esta colección? Más aún, ¿sabemos cuáles son esos valores? Quizá la vía más directa sea la de cuestionar la originalidad como valor absoluto. No parece difícil, pero no quiero entrar demasiado en este terreno. Queden dos notas al respecto. Primera, la de que la originalidad absoluta pasa por el conocimiento de todo aquello que no se quiere repetir. Es decir, en cierto sentido genera una anticopia, un negativo de algo, entendible no porque admira, sino porque rechaza. Si es que el rechazo no es a veces una forma de admiración, pero en cualquier caso inmersa en un mismo océano de precedentes e influencias. La segunda es que esta exaltación de la originalidad no es una verdad intemporal, no ha estado siempre ahí. Es bien reciente. Durante muchos años el núcleo de interés no radicó en cómo ser diferente, sino en qué decir. Por eso Shakespeare no dudaba en utilizar argumentos preexistentes y bien conocidos. Podía insuflarle nueva vida expresando lo que quería expresar. Pero volviendo al tema, ¿qué aporta la colección al viejo museo? Hay aspectos obvios. Por ejemplo, muchas de estas piezas, aunque copias, son en sí mismas obras ya muy antiguas. Algunas rondan los 125 años. Y muchas de ellas pasan el siglo. Son bienes de interés cultural y como tales estamos obligados por ley a conservarlos y transmitirlos a las generaciones futuras. Por otra parte, son piezas que muestran una enorme maestría. Fueron elaboradas en la edad de oro de la reproducción a molde por formadores altamente cualificados y mediante unos procedimientos que por buscar la identidad absoluta mediante contacto son hoy en día irrepetibles. Ningún museo permitiría hacer ahora este tipo de copia, pues sabemos mucho más que entonces sobre conservación preventiva. Pero en realidad estos son más bien datos, no necesariamente argumentos explicativos. Imaginémonos en el papel de los romanos del 580. Imaginemos que esto es todo lo que nos queda de un luminoso legado perdido en el fondo del tiempo. ¿No tendríamos reacciones parecidas a las suyas? ¿No nos suscitarían reflexiones análogas? ¿No encontraríamos en ellas valores artísticos? No obstante, la realidad es que no son únicas, y este hecho menoscaba todo su valor. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor de una obra de arte? ¿De qué depende? ¿De lo que pueden transmitir o de su unicidad? Hasta el siglo XVIII la respuesta estaba clara. La posesión de una copia de obra mayor era claramente preferible a una obra menor aunque original. Recordemos las valoraciones de los moldes de Velázquez y sus cuadros. Pero esto, claro, tampoco es un argumento definitivo. Mucha de nuestra tradición artística se ha construido sobre criterios y actitudes hacia el arte que ciertamente no asumimos hoy. Pero ¿no es este hecho un indicio suficiente como para reconsiderar si los criterios imperantes tienen valor absoluto? ¿No podemos ver ahí una llamada de atención? Y si somos capaces de prescindir del fetichismo, ¿no seríamos capaces también de percibir en ellos, amortiguado, el pálpito que late bajo las efigies del Partenón? ¿No nos sirve la máscara de Agamenón para evocarnos a Atreo, a Schliemann, a Troya? Este es quizás el valor de la colección. Bien conservadas, cuidadosamente presentadas, pueden ser para nosotros hitos de múltiples caminos, el que nos remite al tiempo en que fueron configuradas, y al tiempo en que fueron recreadas, y al tiempo en que se recuperaron a los seres humanos que las amaron como expresión de un nivel superior, y así hasta nosotros mismos, a indagar sobre nuestra percepción y nuestra escala de valores en materia de conocimiento y expresión artística. Esta respuesta a su vez puede ser desarrollada en otros valores. Sin afán de retrasar las posibilidades, podemos señalar que en conjunto la colección seguida muestra un segundo de los grandes pilares de la civilización occidental. Uno sería el cristianismo, que también sería sin duda un nombre básico. Por otro lado, lo de su impurita blancura no deja de ser una falsa idea. Hoy sabemos que aquellas inmaculadamente blancas estatuas estaban policromadas, lo cual, dicho sea de paso, desbarata la opinión de que nuestras esculturas en madera policromada son un endemismo barbárico, ajeno a la pureza clásica. Aún más, cuando se trata de reconstruir una de estas policromías antiguas, se suele hacer extendiendo de la superficie un resto pictórico minúsculo, lo que depara una coloración enormemente plana. No podemos pensar que quienes fueron capaces de tratar de vivir las formas supieran minimizar sus superficies como lo hicieron estos policromadores. ¿No serían estas piezas más parecidas a las nuestras que son modelos planos que proponen algunos estudiosos? No es menos cierto que disponer de obras clásicas y renacentistas en 3 dimensiones aporta mucho nuestro conocimiento del arte de la edad moderna. Ya sabíamos que estas obras han servido de modelos, pero ahora contamos con información tridimensional de los mismos que puede ayudar a precisar orígenes, influencias, rasgos de estilo, etc. Por otro lado, cabe observar que estas dos colecciones tan ajenas, tan distintas, representan lo mismo.
lo que a la humanidad le importa. ¿Y qué es esto? Pensemos en que la colección de madera policromada fundamentalmente necesita de los siglos XIV al XVIII, algunos elementos civiles como los retratos, y en la colección de reproducciones, pues lo mismo. Personajes religiosos, monumentarios, no es algo como para comparar, para reflexionar, para poder entendernos. Dejemos esta vía abierta para comentar, para concluir con un comentario. Digamos en uno de los obras distintivos, sin presentar los grandes bloques, el discurso museográfico que las ha organizado. El primer conjunto es agrupado bajo la obligación de la invención de la antigüedad, y en ese presentan algunas de las piezas que han configurado en nuestro conocimiento de este momento, como las edificios de Fayún, el Escóbolo o algunas de las figuras de los moradores del Partenón. Se trata de ofrecer una imagen diacrónica de la configuración del canon de la antigüedad grecorromana, un canon que hoy sabemos muy incompleto. La segunda de las secciones, que se titula La belleza desnuda, aborda a través de piezas como el Doríforo o la Venus Medici, esta con dos réplicas, la representación del cuerpo humano, el proceso de indagación al que fue sometido por los griegos en busca de una razón, una norma, que no solo era una guía para la correcta representación, sino, ya lo hemos comentado, una manifestación del orden cósmico que les interesaba de un modo no meramente intelectual, sino existencial. La tercera parte está dedicada a la otra cara de la cultura griega, aquella que reconoce otra esfera distinta de lo racional, de lo lógico, de lo cívico. Lleva por título Imágenes del furor y está dedicada al mundo dionisíaco, a toda la realidad salvaje, más o menos oculta, que convive con el orden cotidiano. Gracias a esta integración, lo prohibido encuentra sus periodos de manifestación, sus válvulas de escape, que le permiten así evitar su explosión, capaz de destruirlo todo. Ménades, bacantes, sátiros, centauros pueblan esta referencia a la pulsión dionisíaca de la humanidad. El cuarto grupo, Sabios y Héroes, está dedicado a la imagen clásica como modelo intelectual, moral o político. Junto a las grandes obras como el Apolo del Belvedere o el Doríforo, se encontraron muy tempranamente retratos a los que se pretendió identificar con personajes de la antigüedad. Tenemos así supuestas o reales efigies de Séneca, de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de Alejandro Magno, de Augusto, que muy a menudo, bajo el formato de copias, se distribuyeron por los gabinetes de la intelectualidad europea de los siglos XVI al XVIII. Estos solían ser los mismos entendidos en arte que admiraban las grandes esculturas de los palacios, pero en la intimidad de sus estudios gustaban de verse acompañados por y de sentirse de algún modo hermanados con los grandes sabios y estadistas grecorromanos. Cierra el recorrido el conjunto denominado Enigmas y Fragmentos, y con él se pretende marcar el carácter no cerrado de nuestro conocimiento de la antigüedad. Conservamos muy poco, y de ese poco es muy poco lo que conocemos. Ariadno dormida es Ariadno u otra figura mitológica. Mercurio atándose las sandalias de Mercurio, Incinato es Jasón. La figura que hoy atemorizada es realmente una de las hijas de Níobe. Son preguntas difíciles, pero seguramente no sin respuesta. Es decir, son invitaciones a avanzar en el conocimiento. Con respecto al futuro, un pequeño atisbo. En los presupuestos generales del Estado para 2013 se trazó un programa para el traslado de las colecciones que aún se hallan en los sótanos del Museo del Traje, al edificio conocido como Casa del Sol. Esto exigiría una rehabilitación profunda de dicho inmueble y previamente solucionar los problemas de almacenamiento que tenemos en el museo, pues la Casa del Sol funciona actualmente como almacén, aunque no con un espacio al 100% aprovechado, dado su estado de conservación. Planificar pasos y costes de todo lo que hay que hacer, solucionar el problema de falta de espacio de almacenamiento, así como atender a las peculiaridades de los bienes culturales de gran formato, los paseos de Semana Santa, rehabilitar la Casa del Sol, acondicionarla y dotarla con espacio museístico, definir un proyecto de almacén visitable para exhibir piezas que llegarán, consolidar, empalar un par de miles de piezas, algunas muy grandes, instaladas en su nueva sede, son algunas de las actividades en las que esperamos estar ocupados en los próximos 3 o 4 años. Les dejo esta portada del catálogo de 1915 que me parece enormemente sugerente. No sé si alcanzan a leerla, pero que sí. Y con esto pues acabo mi exposición. Espero que les haya resultado soportable, incluso atractiva. Y no sé si es el momento de hacer preguntas o será después. Las preguntas después me comentan en el coloquio, si alguien tiene alguna. Las atenderé con gusto, si puedo. Muchas gracias. Según el programa
toca descanso, media hora de descanso. A las 12 está prevista la segunda intervención. Si nos parece bien a todos, y para ganar tiempo, en lugar de esperar a las 12, el reloj son las 11:07, vamos a suponer que son las 11:10. Damos 30 minutos y comenzamos la segunda sesión a las 12 menos 20. ¿Puede ser? Pues venga, a las 12 menos 20 iniciamos la segunda sesión.